Y esa es una de las bondades de la Escritura, porque pasar tiempo en la palabra de Dios reanima el espíritu. Así que no me preocupa tanto ahorita cómo estás, sino cómo sales ante la exposición de la palabra y la alabanza. Amén. Qué bendición poder tener este tiempo. No les pude decir esto en la semana, así que feliz día de la Reforma. Yo sé que ya no es 31 de octubre, pero como no los vi ese día, quería decírselos. El impacto tan grande de este movimiento en 1517 aún sigue y sigue creciendo, porque no es el impacto del hombre, sino el regreso a las Escrituras. Y eso es de mucha bendición, es algo que queremos recordar siempre. No estamos enfatizando ni idolatrando a estos hombres, Lutero, Calvino, Knox y tantos de ellos que han sido hombres que Dios ha usado a través del tiempo, pero quiero recordar esto principalmente, regresar a las Escrituras. Eso es el fundamento real, eso es lo que quiero recordarles en este día. Antes de orar y leer la Escritura, vamos a estar en Juan 20, vamos a estar en todo el capítulo. No suelo tomar tantos versículos, así que vamos a tener un buen tiempo en la Escritura. Pero antes de iniciar, quiero preguntarte, si hubiese algo que pudieras cambiar de nuestra nación, ¿qué cambiarías? Quiero que pensemos por un momento, si pudieras cambiar algo de Nicaragua, ¿qué cambiarías? ¿En qué te enfocarías? ¿Cambiarías a sus políticos? Si tú tuvieras hoy esa decisión en tus manos, ¿quitarías al presidente? ¿Quitarías a los diputados? ¿Qué harías? ¿Por dónde iniciarías? Simplemente quiero dejar eso en este momento. Ahora, ¿qué cosas quisieras ver más en Nicaragua, en esta nación? ¿Cómo sería esa Nicaragua utópica quizás, pero esa Nicaragua soñada? ¿Qué cosas tendría esa Nicaragua? Antes de poder entrar a las Escrituras, quiero darte la respuesta, porque nada cambiará esta nación excepto el Evangelio. El impacto social, económico de la Reforma es salvaje. Y quizás nosotros queremos esos cambios progresivos en nuestra nación, un mejor gobierno, justicia, equidad, derechos. Queremos eso, pero quizás empezamos mal. Quizás queremos las cosas correctas, pero en el momento equivocado. Porque lo que produjo este impacto social, económico, incluso una prosperidad financiera, fue el regreso a las Escrituras. Déjame darte un par de ejemplos rápidamente. En el siglo III, IV, se tenía una dicotomía. Dicotomía son dos conceptos al mismo tiempo sobre el trabajo. El trabajo era digno para ciertos sectores, en este caso los clérigos, los sacerdotes o príncipes, los caballeros, pero el resto de la gente tenía se les enseñó que el trabajo no era tan digno. O sea, ser zapatero, ser mamá en su casa, no era tan digno en el siglo III y IV. Y esa distorsión se debía a que la gente le puso más predominancia a los roles de liderazgo, en este caso sacerdotales, y de ahí nació toda la distorsión del poder con el papado y todo eso. Pero cuando regresamos a las Escrituras, una de las cosas que cambió radicalmente es que la gente tenía que leer las Escrituras. ¿Sí? Por eso hay un impacto tan grande en lo académico a partir de la Reforma, porque la gente empieza a leer las Escrituras en su lenguaje. Se cuenta que el Martín Lutero iba a la plaza en Alemania para escuchar el alemán común de la gente. Empezaron a escribir las Escrituras y fueron más accesibles, empezaron a imprimir Biblias para que la gente pudiera tener acceso. Ese cambio de regreso a las Escrituras cambió también la forma en cómo la gente se educaba, porque ahora la gente tenía que aprender a leer para poder leer las Escrituras. Ese impacto cambió radicalmente ¿qué? El concepto de la educación, el concepto de la economía, porque cuando el Evangelio transforma el corazón de un hombre, imagínate esto, simple y sencillo. Este hombre es un hombre vicioso, el alcohol y gasta todo su dinero en eso. Cuando el Evangelio transforma el corazón de este hombre ya no tiene necesidad de llenar lo vacío en su corazón con el alcohol. ¿Qué pasa? Hay un ahorro en la casa. De ahí nacen los conceptos económicos de la Reforma, acerca de cómo ver las finanzas, acerca de cómo gira el dinero en torno a una persona y cómo ayudar a la gente.
Así que si quieren ver cambios en esta Nicaragua, necesitamos que predicadores del Evangelio. Estoy seguro que nosotros podemos hacer una reforma económica y vamos a seguir igual, porque necesitamos hacer una reforma espiritual que afecte cada campo en el cual nosotros estamos. ¿Entienden eso? ¿Y qué tiene que ver eso con Juan 20? Es simple, porque sin la resurrección de Cristo no tenemos evangelio, no tenemos escritura, no tenemos a quién darle gloria. O sea, no hay forma de que podamos glorificar a Dios cuando no levantó a Cristo de los muertos. Y pensando en esto, hermanos, quiero invitarles a orar y después vamos a leer la escritura. Señor, te agradecemos tu palabra. Gracias, Dios, por tanto testimonio, legado, Señor, de la escritura. No pienso, Señor, tanto en estos hombres como figuras predominantes, pero lo que pienso es que la escritura es la predominante que le da, Señor, sentido, dirección a la sociedad, a la vida, Señor. Anhelo, Señor, eso ver en mi nación, Señor, en mi país, Nicaragua, Señor, que la gente regrese a las escrituras, Señor. Que la gente tenga un deseo, un anhelo, una sed espiritual por conocer tu palabra, Señor. Pero eso no empieza en movimientos macros, empieza en movimientos micros. Empieza en mi casa, empieza conmigo, empieza con ellos, con estos creyentes que aman las escrituras, Señor. Empiezan a ver tu palabra, Señor, empiezan a alimentarse de ella, empiezan a ser transformados, Señor, y en el lugar donde están, sea mamá en su casa, sea un profesor en una escuela primaria, en una escuela rural, sea administrador en una empresa, en una ONG, Señor, empiezan a ver los cambios, porque los cambios están en el corazón. Y así empieza a transformarse una generación tras otra generación, Señor. Así que yo oro, Señor, para que nuestra nación, Señor, haya más predicadores de tu palabra, Señor. Independientemente de donde estén en sus trabajos, sean predicadores de tu evangelio. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, bendigas este tiempo y sea de mucho ánimo para nuestros corazones. Amén y amén. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es ir leyendo por bloques, porque tenemos 31 versículos por delante. Voy a ir haciendo algunos comentarios sobre algunos textos, pero tengan esto en mente, cuál es la razón de este capítulo, por lo tanto la razón de esta prédica. Y vamos a irnos a los versos 30 del capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. En este libro hay 8 señales, incluyendo la resurrección. Dice Juan que los discípulos pudieron ser testigos visuales de todo el poder de Jesucristo por medio de señales que esta palabra está diciendo que apuntan, no a la señal o al milagro, pero apuntan a Cristo. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. O sea, este texto tiene una connotación muy especial, porque no es solo para que el incrédulo crea, no es solo para que el que rechaza a Cristo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, pero también para nosotros como creyentes. Dice, sigamos creyendo. Eso significa crecimiento en convicción. O sea, que nuestro fundamento está más y más sólido. Lo que conocíamos del Señor hace un año, ahora tenemos un entendimiento mucho más profundo, mucho más concreto, mucho más real. Antes, al inicio de nuestra vida cristiana, mirábamos a Dios como Dios maravilloso, excelso y sublime. Hoy lo seguimos viendo igual, pero con un entendimiento mucho mayor. Miramos más su fidelidad, miramos más su bondad. Esto es lo que dice este texto, que nosotros continuemos creyendo. O sea, hoy tú no dejas de creer. La idea de este sermón, de esta prédica, es que salgamos de aquí con el deseo de seguir más en el conocimiento de Cristo. Para que nosotros sigamos creyendo. ¿Y qué cosa tenemos que creer? Dice que Jesús es el Mesías, el escogido de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan en el capítulo 1, que es el Hijo de Dios, que es 100% Dios, para que el que crea en Él tenga, dice, vida por el poder de su nombre. El Evangelio afecta tu vida, no puedes quedar igual. Es un cambio radical porque dice que al creer tengas vida por el poder de su nombre. No en el poder de nuestra fuerza, pero en el poder de su nombre. Si construimos un edificio, la gente que
derriba edificios cuando los edificios son muy viejos, pone la dinamita en los cimientos. Ustedes miran, quizás lo han visto, derriban el edificio se cae piedra sobre piedra. Entonces, el evangelio no puede ser destruido, porque el cimiento en el cual ha sido construido es la resurrección de Cristo. Por eso, si acompáñenme a 1 Corintios rápidamente. 1 Corintios, capítulo 15, donde dice, versículo 16, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Entonces la resurrección de Jesucristo es la evidencia contundente de nuestra fe, de nuestros afectos hacia Él. Entonces el cristianismo no puede ser destruido porque la base por la cual está cimentada, no solamente la fe de los apóstoles, no solamente la fe de la iglesia primitiva, no solamente la fe de los reformadores, no solamente la fe de los puritanos, no solamente nosotros como hijos de Dios, está ¿en qué? En la resurrección de Jesucristo. No en las circunstancias, pero en el acto glorioso de la resurrección de Jesucristo. Quiero decirte que, número uno, la resurrección de Cristo nos dio tres cosas principales. Lo vamos a ver a continuación. En Juan. Empecemos a Juan. Juan, capítulo 20. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, o sea, ella se regresó, ya no está en la tumba, salió de ahí y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Ahora, pongan atención a esto es una declaración de una fe débil, porque se supone que los discípulos deberían de confiar y creer en la resurrección, ¿no? Pero ella dice, ¿dónde está el cuerpo? ¿Lo tomaron, se lo llevaron, se lo robaron? ¿Qué pasó? Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro, se está refiriendo a Juan, y llegó primero a la tumba. Versículo 5, se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba, él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba de Juan, también entró y vio y creyó. Ahora, si ustedes notan esto, quizás en español no es perceptible, pero están usando tres formas de mirar. Cuando Juan llega primero a la entrada de la tumba, dice que él miró. Hay escepticismo en esta inspección primera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hay incertidumbre, hay confusión. Cuando Pedro entra, no se queda en entrada y entra hasta la tumba y empieza a ver que las tiras están puestas ahí, que el sudario está doblado, empieza a examinar, no simplemente empieza a cuestionarse, empieza a examinar qué está ocurriendo, qué está pasando, pero cuando Juan entra, empieza a comprender. Dice que cuando él vio, creyó. ¿Qué estaba pasando ahí? Como la fe de nosotros, necesitamos ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Quizás muchas cosas no nos son muy claras al inicio del cristianismo, pero a medida que avanzamos en la fe, vamos creyendo y cimentando nuestra fe, creyendo y creciendo nuestras convicciones. La resurrección nos dio al menos, escuchen muy bien, al menos tres cosas. Número uno, confianza en las Escrituras. Porque las Escrituras anunciaron a través de profetas que la resurrección de Cristo. Entonces podemos confiar en las Escrituras porque las Escrituras relataron esto y con años de antelación profetizaron la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el hecho evidente de la resurrección de Cristo nos da garantía de que la palabra es la palabra de Dios. No podríamos sostener sola Escritura si Jesucristo no hubiera sido levantado entre los muertos. Si no hubo resurrección, no había tampoco sola Escritura. Este sería un libro común y corriente, sin poder. Pero tenemos sola Escritura. De hecho, cuando leemos el Salmos 22, que es el salmo que David escribe mucho antes de que se inventara el medio de tortura por crucifixión,
empieza a relatar cómo se siente la crucifixión. Pero notan cuando leemos la Escritura, a partir del versículo 22, del capítulo 22 de Salmo, hay un cambio radical en la Escritura. Esto es una antelación acerca de lo que habría de ocurrir. Es una forma en cómo David anticipadamente a los hechos de la cruz nos está diciendo, va a sufrir en la cruz una muerte horrenda, pero en el versículo 22 empieza a dar alabanza. Quizás esto no es suficiente para nuestro entendimiento, pero hay tantas profecías que se cumplen con la resurrección de Jesucristo. El Salmo 16:10, que dice que es David escribiendo que su siervo no verá, dice, o no quedará en la tumba. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro nos da la interpretación de este texto y dice que David no estaba hablando de él mismo, estaba hablando de Jesucristo, que la tumba no le contendría. Interesante que la resurrección tiene que darnos un amor profundo por las Escrituras. Porque el Cristo resucitado nos hace confiar en la palabra de Dios, inerrante, autoritativa, confiable, sin falla. También nos da confianza en la obra consumada de Cristo Jesús. Si recuerdan, en Juan 19:30 Él dijo, consumado es, y lo dijo anticipadamente, antes incluso de morir. Pero el hecho que resucitó significa que estas palabras en Juan 19:30 tienen valor profundo, que la obra de Cristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario es completa y total, y la resurrección nos da esa confianza. Solo Cristo y solo fe. ¿Notan eso? Confianza en las Escrituras, sola Escritura, toda Escritura. Confianza en la obra de Cristo, solo Cristo, a través de la obra de Cristo, solo por fe. La justificación concurrió en la cruz del Calvario. Mis pecados fueron puestos en Cristo y la justicia de Cristo fue puesta sobre mí. El glorioso intercambio en la cruz del Calvario. Impresionante, porque no solamente eso nos da confianza que en el poder del Evangelio. ¿Por qué? 1 Corintios 15, 1 al 4. Si yo te pregunto qué es el Evangelio, tenemos la respuesta en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice así: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, Evangelion, que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. Mira qué interesante, no tengo tiempo para tocar este pequeño detalle del apóstol Pablo, pero simplemente está diciendo que aquellos que se pierden, aún pensando que eran creyentes, dice que están creyendo en algo que no era el Evangelio. O sea, yo podría hacer una defensa aquí de la que la salvación no se pierde simplemente con estos dos detalles, porque el apóstol Pablo está diciendo, si continúas creyendo en el mensaje que les prediqué, que más adelante lo va a definir, entonces vas a seguir ahí, a menos que hayas creído en algo que no es el Evangelio. Dicho esto, continuamos. Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Otra vez, sin la resurrección no habría sola Escritura. Sin la resurrección no habría por qué confiar en Cristo. ¿Por qué confiaríamos en alguien que está muerto y no puede defender la resurrección? Y no podríamos tener un evangelio para decir que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, fue enterrado al tercer día y dice, fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Tres cosas, al menos tres cosas, podemos decir que la resurrección nos ha dado. Sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, por el Evangelio, y como conclusión lógica, toda la gloria a Dios por esta salvación tan grande. Amén. Noten, regresemos a Juan 20, noten los detalles de Juan. María Magdalena piensa que tomaron a Jesús de la tumba, pero ningún ladrón de tumba se hubiese dejado las tiras con que fue envuelto Jesús, sobre todo por el costo que estas tenían. Eso era algo que podían revender. Segundo,
ningún ladrón dejaría ordenada la casa que roba. La idea de estos detalles no son para Jesús. O sea, Jesús no necesitaba abrir la tumba. Si entró a un cuarto sin abrir la puerta, ¿por qué iba a salir de la tumba sin abrir, sin robar, o queriendo rodar la puerta? Esta que se rodó la puerta y que las cosas estaban ordenadas dentro de la tumba no es para Jesús decirnos que resucitó, es para que nosotros veamos ese orden en la tumba, las vendas puestas sobre su lugar, como que Jesús se levantó y las dejó ahí, y el hecho que recogió el sudario y lo dobló y lo puso en su lugar, significa que el testimonio que Juan, cuando entra y lo mira, empieza a dudar: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero esa convicción de la realidad de la resurrección vino por medio de esos detallitos. Dios convenciéndolos por medio de su Espíritu, por supuesto, de que esa era la realidad, de que Jesucristo estaba vivo y no muerto. Los evangelios nos dicen que Pedro todavía continuó dudando, que fue tiempo después que él pudo comprender con más precisión esto. Pero vemos a Juan que está confiando y creyendo en la resurrección de Jesucristo. De hecho, cuando leemos la predicación de los apóstoles en la iglesia primitiva, van a escuchar una y otra vez un regreso a la resurrección. Un regreso a la resurrección. Así dijo: este Jesús Dios resucitó, del cual todos somos testigos, dice Hechos 2:32. Y cada predicación era una mención, un recuerdo de la resurrección de Cristo. Vemos al apóstol Pablo citando en 1 Corintios 15 que la resurrección de Jesucristo. La resurrección es el centro y fortaleza de nuestra fe. Sin la resurrección no tendríamos escritura, o al menos la escritura como tal, toda la escritura. No podríamos confiar en ella, no podríamos confiar en la obra consumada de Cristo en la cruz, no podríamos tener esperanza. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, sería una fe muerta, vacía, inútil. Dios deja ordenada la tumba, pulcra, vacía, abierta, para que ellos puedan creer. Regresemos a Juan 20, no sé si están ahí ya. Juan 20. Versículo 11 dice: Juan nos da 3 testimonios de por qué debemos creer en la resurrección y el impacto que la resurrección hace en la vida del creyente. Si yo te pregunto, o mi anhelo y mi deseo en este tiempo, es que la reacción de estos creyentes, con una fe débil, una fe inestable, bajo mucha angustia e inseguridad, fue radicalmente transformada por el entendimiento de la resurrección. Quisiera yo que eso lo trajeras a tu vida práctica, porque estos 3 ejemplos de Juan tienen que ver mucho con nosotros como creyentes. Miremos el primer ejemplo de Juan. No solamente el testimonio, pero la parte práctica. Versículo 11, María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Versículo 13, apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿Empiezas a notar las palabras de consuelo? Le preguntaron los ángeles. ¿Por qué se han llevado a mi Señor?, contestó ella. Por supuesto, ella no los reconoció. No sé a dónde lo han puesto. Versículo 14. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no le reconoció. Versículo 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Escucha las palabras de Jesús. Las primeras palabras de Jesús muestran compasión, amor hacia esta mujer, desconsolada, está llorando a la puerta de la tumba. Está destrozada, esperanza, hay una angustia latente ahí. Jesús muestra misericordia y amor hacia una mujer. Ahora piensen en esto. La primera persona a la cual se le aparece es María Magdalena. En los evangelios no tiene un rol significativo o predominante, podríamos decir hasta usar la palabra importantísimo, pero se le aparece. Eso tiene que alentar el corazón del creyente, porque Dios está pensando hasta en esos pequeños detalles. Esa mujer que está destrozada porque ha perdido a su maestro, Jesús se le aparece a ella primero y le revela que Él está vivo. Y dice: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús: ¿a quién buscas?
Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. Aún sigue pensando que el maestro ha muerto. Pensaríamos que Jesús entraría de una forma muy brusca y regañaría a María. ¿Por qué no crees en lo que te he dicho? He predicado estos 3 años. Has visto el milagro, has visto las señales, pero hay compasión y amor y misericordia, aún en medio de la angustia y la tristeza en esta mujer. Pero mira lo que pasa cuando Jesús menciona su nombre. María, versículo 16, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni. Esta palabra es una palabra que expresa un sumo respeto. Si antes ellos usaron la palabra rabí como una posición de respeto, Raboni es superior a esta palabra. Representa un máxima admiración, respeto y majestad por la persona que está mencionando esto. Ahora noten esto. Inmediatamente María reconoce que Jesús está vivo. ¿Dónde están las lágrimas? ¿Dónde quedó el sufrimiento con el que estaba en la tumba? Si hemos reconocido algo a lo largo de la historia de nuestra nación, es que sufre de un pecado, de un ídolo llamado autocompasión. Eso es un pecado general en nuestra cultura, esta autocompasiva. Si el Evangelio fuese predicado constantemente en cada rincón, en cada lugar, hubiera menos tendencia del hombre a ser autocompasivo. ¿Por qué? Reconoce su condición, reconoce de dónde Dios lo sacó. Por lo tanto, no debería haber autocompasión, sino que agradecimiento por lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y eso es lo que María está haciendo ahí. No hay lágrimas, no hay más lamento, simplemente hay que adoración y exaltación. La primera palabra que sale de María es Raboni, llamándolo al Señor por lo que Él es. No simplemente se queda en sus palabras, ella hace algo más. Se aferra al maestro, se tira al maestro. No sé con qué cosa estás luchando hoy, pero la resurrección de Cristo es de ánimo para la misión. Cristo resucitó entre los muertos, canceló la deuda de pecados que teníamos en la cruz del Calvario. No será posible para Él dar por aquello que estamos orando. ¿Será que Dios no es lo suficientemente poderoso que esa angustia que tenemos hoy, que corroe nuestro corazón, que mina nuestra fuerza, que debilita nuestra fe, será que Dios no es capaz de suplir para que dejemos de llorar y gemir, para que dejemos de estar en autocompasión y le digamos, Raboni, alabado, exaltado eres, y aferrarnos a Él? Como encontramos el sentido de nuestra vida, eso es lo que está expresando María con su cuerpo físicamente. No solo su corazón, no solo su mala teología ha sido corregida, sus afectos han sido corregidos. Dejó de llorar y ahora está exaltando el nombre del Señor. ¿Cómo tenemos que anhelar ver a este Cristo resucitado en nuestras vidas para llamarle nuestro Maestro, aferrarnos a Él? ¿Y qué pasa ahora con María? Hay obediencia. La resurrección de Cristo le dio ánimo en su angustia. Jesús le dice, porque todavía no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Esa declaración es un mandato para María, ir y proclamar. Si estás pasando por un momento de depresión, de angustia, de tristeza, aquí está la solución. Ve y predica a Cristo, ve y proclama a Cristo, ve y proclama que Él ha resucitado entre los muertos. Esa es la solución para la depresión. No quieres leer la Biblia, estás deprimido, ve y proclama a Cristo. Estás preocupado por la finanza, estás preocupado por la salud, ve y proclama a Cristo. Ahí está la salida de la depresión. Simplemente llegamos a un punto en la depresión que no queremos salir de ella, simplemente porque estamos cómodos en autoconmiseración. Por eso el cambio de políticas en esta nación no va a cambiar nada. Tiene que haber un cambio de corazón. Predicando el Evangelio, proclamando que Él es el Señor, proclamando que Él es el Dios nuestro. Noten que Jesús le dice ahora, mis hermanos.
Ya hay una posición para el Señor. Ya no es simplemente un bastardo. Ahora es hijo de Dios. No sé exactamente la situación por la que pases. Por supuesto, puedo orar por ti, puedo conocerla y estar orando, pero Dios sabe, Dios conoce cada circunstancia por la que estás enfrentando hoy. Estás luchando con temor, con angustia, con depresión. Jesús te quiere decir eso. Hermano, descansa en la obra consumada de Cristo. Aférrate a Él. Que tu gozo, que tu tristeza sea convertida en gozo. Que puedas tener ánimo en la angustia. Porque Dios es fiel. Si Dios fue fiel en levantar a Cristo entre los muertos, si Dios fue fiel en pagar la deuda en la cruz del Calvario, no será fiel con aquel montón de cosas pequeñas con las que lucha. Dime, ¿qué será más grande que levantar a alguien que estaba muerto? ¿Qué será más grande que perdonar la multitud de pecados? Ahora, ¿cómo miras esa circunstancia y situación por la que estás enfrentando? ¿Será que Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Será que nosotros podemos confiar en el Señor por medio de esta situación de angustia, tristeza y dolor? ¿Será que Dios es más grande que estas circunstancias que nos oprimen? Cambia mi corazón cuando ves a Cristo por lo que es. Y eso es lo que pasó con María. Vio a Jesús, pensó que estaba viendo al jardinero. Cuando escuchó la voz de Dios, este es Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, inmediatamente todo cambió radicalmente. Los hombres han inventado falsas teorías para engañar a la gente. Y vamos a ver por qué lo hacen. Pero recuerdan esto, lo mencioné el domingo pasado, la teoría del desmayo o el desvanecimiento, que dice que Jesús simplemente en la cruz estaba desmayado, que no murió, o sea, que tenía un tipo de coma, una semicoma, y que al ser puesto en la tumba, el frío de la tumba y las especies lo revivieron, o sea, lo reanimaron, perdón. La teoría de la ilusión, muchos dicen que era tanto el impacto psicológico en los discípulos por el amor, el aprecio, el dolor, la angustia de la pérdida de su maestro, que ellos empezaron a alucinar que Jesús estaba vivo. No solamente está la teoría del desmayo, la teoría de la alucinación, la teoría de la tumba vacía. Muchos dicen que las mujeres llegaron a la tumba equivocada y por eso no estaba el cuerpo ahí. Pero entre más miramos estas teorías, más tonto parece el hombre. Pero Dios ha escogido el Evangelio para avergonzar a los sabios de este mundo. La negación más antigua se encuentra en Mateo 28, 11 al 15. Vamos a buscarlo. Esta sería la negación más antigua sobre la resurrección de Cristo. Mateo 28, del 11 al 15. Dice así: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Estos son los guardias que estaban cuidando la tumba de Jesús. Al sentir el movimiento de la piedra, ellos corrieron despavoridos. Versículo 12, se convocó a una reunión con los ancianos, esto ya es el Sanedrín, los líderes judíos, y decidieron dar a los soldados un gran soborno. ¿Para qué? Le dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y robaron el cuerpo. Esta es la primera teoría que empieza a circular en ese tiempo, de que Jesús realmente no resucitó, sino que fue un robo. Por supuesto, eso es algo que la historia no va a avalar, porque nadie moriría por una mentira. Piensen en la historia de los discípulos, los mártires, morirían sabiendo que Jesús no resucitó. ¿Tendrían la convicción para dar sus vidas por el evangelio, por un evangelio falso? Por supuesto que no. La convicción de estos hombres regresó a este momento de ver la cruz vacía, la tumba vacía y al Cristo glorificado en todo su esplendor, en toda su gloria. Sin importar cuántas pruebas, el hombre siempre va a ir en pos de su propio corazón y sus deseos engañosos. Vemos Juan, quizás esta es la descripción tuya esta mañana. Esa terquedad de confiar y
rendir tu vida a Cristo tiene una razón y lo vamos a encontrar. Juan 3, versículo 19. Esta condenación, la condenación de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador, recuerda que estamos en el contexto de Juan 3, 15 y 16, que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo 18 dice que no hay condenación para el que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces inicia el versículo 19. ¿Esta condenación de dónde viene? ¿Que Dios no ama, que Dios no quiere, que Dios no es justo, que Dios no es amoroso? No. Dice que esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. El problema no es un problema de entendimiento. O sea, tú lo entiendes, pero tú estás enceguecido en querer seguir siendo un hombre en contra de la verdad de Dios. No quieres someterte, no quieres rendirte, quieres seguir siendo tu propio Dios y tu propio hombre. No has creído, no quieres creer porque simplemente has rechazado la luz. ¿Por qué la rechazas? Porque amas la oscuridad. Te deleitas en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la gente ama más la oscuridad que la luz, porque sus acciones son malvadas y no quieren estar al desnudo. ¿Por qué la gente se empeña tanto en negar la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección? Porque la resurrección expone al hombre. ¿Qué leímos en 1 Corintios capítulo 15? Que Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados. La resurrección de Cristo expone al hombre y su condición pecaminosa. No quieres creer porque realmente amas la oscuridad. Versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Simplemente rechazar a Cristo muestra la cobardía en tu corazón porque no quieres estar expuesto de realmente quién eres. Y eso es lo que hace la resurrección. Lucas 16:31, si pueden buscar conmigo este texto, 16:31 de Lucas. Dice, pero Abraham les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguien se levante entre los muertos. Eso demuestra la dureza del corazón del hombre. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios tocando el corazón del hombre para ver a Cristo y su belleza, estaríamos en la misma condición que estos hombres. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Aún Jesús apareciéndose a ellos negarían la resurrección de Cristo. Un texto más, Juan 12, versículo 37. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. El problema no son los milagros, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, nuestra dureza, nuestra condición pecaminosa delante de Dios. No quieres arrepentirte, no quieres creer. Pero mira lo que pasa con los que creen, aún luchando, aún batallando en la fe. Pero al reconocer a Cristo, su concepción de todo cambia. La resurrección de Cristo es de ánimo para el que está angustiado. Y si tú estás pasando por angustia, ven a Cristo, descansa en Cristo, confía en Cristo, aférrate a Cristo. Anuncia a Cristo resucitado. La resurrección de Cristo da coraje al temeroso. Mira lo que pasa en Juan 20, y versículo 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Y lo que esto significa en el original es que estaban bien cerradas. O sea, era tanto el temor. O sea, traten de comprender la situación de los discípulos en ese momento. Tienen temor, mataron a su maestro. Ellos piensan que empieza la persecución para ellos porque son sus seguidores. Ellos van a cerrar la puerta. Está bien cerrada. La idea que Juan quiere darnos aquí es que no había manera que alguien entrara. Y mira lo que pasa. Dice que estaba así de cerrada, versículo 19b, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Por eso te digo, Jesús no necesitaba abrir la tumba. Si él había resucitado, él podía salir. Pero el hecho que está abierta es para testimonio de nosotros, que no hay nada ahí.
¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos temerosos? La primera palabra, la paz sea con ustedes. Esa convicción, ese ánimo de tengan tranquilidad, estoy con ustedes. Tengan paz porque saben, sus pecados han sido perdonados, ya no hay enemistad entre ustedes y Dios. Ahora puede haber paz entre ustedes, hay confianza, hay ánimo. Jesús no empieza a regañarlos por su temor, no empieza a cuestionarlos por abandonarlos. Le dice, hermanos, hay paz con Dios. Por medio del mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Mientras hablaba les mostró las heridas, estaban asustados, escépticos aún. Pero ¿qué pasa cuando comprenden quién está ahí? ¿Se recuerdan que en las palabras que el apóstol Juan nos dice, que tenían miedo, estaban temerosos, angustiados, dice que se llenaron de gozo el corazón al reconocer a su Señor? No sé si has leído historia de mártires a lo largo de toda la historia, pero algo que la gente no comprende es el gozo de cómo mueren aquellos que aman al Señor. Ya no hay temor. ¿Por qué estos hombres pueden quitarle la vida, pero jamás quitarán sus promesas? Pueden afectar el cuerpo, pero jamás afectarán lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y el entendimiento de la resurrección de Cristo da coraje al temeroso. Por eso, lo que sigue después, que es muy importante, pueden entender y son comisionados para ir y predicar el Evangelio. Y Dios hace una ilustración del poder que se le ha dado, porque dice que le sopla el Espíritu a ellos. No lo reciben en ese momento, pero le está ilustrando lo que habría de ocurrir en los próximos 40 días. ¿Por qué? Porque necesitan entender y han cambiado su forma de ver a Cristo. Pensaban que había muerto, pensaban que sus esperanzas se habían acabado, pero el Señor les da que aliento, coraje, ¿para qué? Para predicar a Cristo y este crucificado. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos. Hermanos, este texto no es para pastores. Este texto no es para líderes, es para todos nosotros. Como hijos de Dios, es tu obligación, es tu privilegio, es el regalo que Dios te ha dado para ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque la resurrección nos da coraje ahora para predicar a Cristo y este crucificado. El Cristo resucitado nos da ahora propósito para vivir. Ya no andamos deambulando sin visión, sin propósito, donde sea que estés, sea un maestro de una escuelita pequeña, sea un maestro de universidad, seas un empleado de alguna institución, tú has sido llamado a ¿qué? A ser discípulos, predicar a Cristo y este crucificado. Así como como el Padre me envió a mí, yo, dice, los envío a ustedes. Así que vayan y hagan discípulos. Si algo entendimos mal, que pensamos que tenemos que salir de Nicaragua para ser discípulos. Pero ese no es el texto, el verbo principal en esta ordenanza. El verbo principal es hacer discípulos. Y una traducción quizás más correcta es cuando lleguen a ir. La idea es de donde están, haz discípulos. Empieza donde estás. Mamás, hagan discípulos. Papás, hagan discípulos. Empleados, hagan discípulos. Jefes, hagan discípulos. Dios en su resurrección no solo nos dio vida, no solo nos dio una posición como hijos de Dios, no solo nos dio sus promesas, no solo tenemos un destino, tenemos que estar con Él para toda la eternidad, también tenemos que un propósito, predicar a Cristo y este crucificado. Jesús les dice que no solo tienen el propósito, sino también tendrán el poder para hacerlo. Y eso ilustra lo que Jesús hace en el verso 21. Les vuelve a decir, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. No reciben el Espíritu Santo en ese momento. Es una ilustración acerca de lo que había de acontecer. ¿Para qué? Para que ellos estén animados en su llamado. No estarían solos en la encomienda que Dios le ha dado. No estás solo en la encomienda que Dios te ha dado de predicar a Cristo. ¿Por qué no predicamos, iglesia? ¿Por qué no hemos convertido nuestro trabajo en un centro de misiones? ¿Por qué tu casa no es un centro misionero?
¿Por qué? Que no hemos entendido el impacto tan grande de la resurrección de Cristo. Si Cristo vive, significa que nosotros hemos muerto. Y eso dice Juan 3:30, que Él crezca para que nosotros menguemos. Es difícil para mí conciliarlo, aún son cuestiones que cuestiono sobre mí mismo. ¿Por qué no estamos predicando más? ¿Por qué no estamos saliendo más? ¿Por qué no estamos haciendo discípulos en nuestras casas? ¿Por qué, papás, estás más preocupado por la finanza en lugar de preocuparte por el estado espiritual de tu familia? ¿Por qué estás más interesado en ver una película en Netflix, donde sea que mires películas? ¿Por qué estás más preocupado por las series? ¿Qué cosa más absurda en nuestra cultura? Deberíamos estar enfocados ¿en qué? En predicar a Cristo y este crucificado. ¿Dónde está? No necesitas ser pastor para predicar la palabra de Dios. No necesitas estar aquí detrás de este púlpito para ir y predicar. Donde Dios te ha llamado, ahí sé el misionero que Dios te ha llamado a ser. Predica a Cristo. Su resurrección nos ha dado un propósito, nos ha dado poder, nos ha dado convicción. Así que ve y haz discípulos. La resurrección nos ha dado autoridad. Mira lo que dice el verso 23. Y este texto es muy polémico porque se le ha dado una connotación extraña a lo que el texto en realidad dice. Si ustedes perdonan a los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Pareciera sugerirnos el texto que nosotros tenemos el poder de perdonar. Pero eso no es consecuente con las Escrituras, porque el único que tiene ese poder, ¿quién es? Es Dios. Entonces no podemos sacar esa conclusión a priori de este texto diciéndonos, yo tengo el poder para perdonar, como hace tal vez la religiosidad. Pero ¿qué significa entonces? ¿Por qué digo que la resurrección de Cristo nos ha dado la autoridad? Lo que Cristo está diciendo en Juan 20:23 es que por medio de la proclamación del Evangelio, confiando en la obra consumada de Cristo, en su muerte y resurrección, se nos ha dado la autoridad para proclamar ese Evangelio y por medio de la proclamación de ese Evangelio decir que aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador efectivamente tienen vida eterna por las implicaciones del Evangelio. Eso significa que tenemos la autoridad de decir que si tú no has nacido de nuevo, tú estás en condenación, irás al infierno por toda la eternidad. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿A esto se refiere eso? Es la autoridad que Dios nos ha dado, es la certeza que Dios te está dando en la proclamación del Evangelio. No se trata sobre si te sientes salvo o no, se trata sobre si eres salvo o no. Y la Escritura nos dice, por medio de la proclamación del Evangelio, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la autoridad de decir que si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres nueva criatura. Si no, no lo eres. Déjame darte un pequeño comentario sobre esto. Venir a la iglesia cada domingo no te convierte en cristiano. Dar ofrendas los domingos no te convierte en cristiano. O sea, si no tienes un corazón correcto para dar ofrenda, mejor no des. Dios no te está pidiendo dinero. No tiene problemas financieros Dios para decirte, ven y dame 100, yo te voy a regresar 200 cuando logre recuperar tu dinero. Qué cosa más tonta. Dios no necesita ese dinero. Pero si tu corazón es correcto, entonces ven y da con gozo lo que el Señor te ha dado. Dios no necesita de nosotros. Entonces, que tu abuelita te haya llevado a la escuela dominical durante 20 años no significa que eres creyente. Lo que la Escritura dice es que si tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido a Cristo como Señor y Salvador y vuelves tu rostro a Él, has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. La autoridad que Dios me ha dado para decirte eso no nace de mí, pero nace de las Escrituras. Y eso es lo que el apóstol Juan está escribiendo, recordándonos las palabras de Jesucristo, que Dios te ha dado a ti autoridad. ¿Por qué tienes tanto temor de predicar a Cristo? ¿Por qué hay menos predicación de Cristo en los púlpitos? Porque no reconocen la autoridad que Dios les ha dado de predicar a Cristo y este crucificado. No necesitas predicar nada más, excepto a Cristo y este crucificado. No necesitas predicarle a la gente que va a tener una mejor salud. ¿Sabes por qué? Porque necesita entender y reconocer que ha pecado en contra de un Dios santo. Y si no se arrepiente, puede tener la mejor salud del mundo, pero va a ir al infierno.
No necesitas decirle a la gente que Dios le va a bendecir económicamente sus negocios y sus finanzas. Necesitas decirle que la única prosperidad que necesita entender es aquella cuando Dios nos saca de la oscuridad eterna, de nuestra condenación eterna, de nuestra enemistad eterna y nos pasa a ser amigos, hijos de Dios. Dios nos ha dado autoridad. La autoridad que está sujeta a las Escrituras. Yo no puedo decirles algo que no está en las Escrituras. Tiene que ser sujeta a las Escrituras. Es decir, Dios nos ha dado la autoridad para declarar quién está atado al pecado y quién no, por medio de las Escrituras. Eso significa que debe haber un testimonio de esta persona creyente. Versículo 19 de Juan 24. Tomás, y sabemos por Juan que Tomás es un poco escéptico, ¿no? La idea que Juan nos trata de relatar un acontecimiento similar entre la primera aparición con sus discípulos y la posterior aparición con sus discípulos, más Tomás, nos tiene que dar a entender algo. ¿Por qué Tomás no está con los discípulos en la primera reunión? Quizás está batallando con la duda, con la negatividad, con la decepción. Porque aquí cuando miren lo que pasa en el 25, cuando los discípulos encontraron a Tomás, ellos dijeron, hemos visto al Señor. Pienso que estas palabras son muy eufóricas. Están alegres, están gritando. ¿Okay? ¿Cómo responde Tomás? Suave, con emociones. Si yo no miro a Jesús, y de hecho él dice, si yo no meto mi dedo en sus manos y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Sí, imagínate el nivel de incredulidad. Está siendo negativo al extremo. Y no sé tú si has luchado con esto. ¿Cuántos de ustedes esta semana han batallado con creer y confiar de que Dios es bueno? ¿Cuántos de nosotros hemos luchado de confiar de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios? Queremos pruebas. Señor, aún sigues con nosotros, queremos pruebas. Me encanta esta porción de la Escritura porque igual Jesús no arremete contra la fe de Tomás, la fortaleza. Hermanos, quiero animarte que tú puedas seguir los mismos patrones de Jesús. No arremetas contra la fe de alguien que está batallando con algo y quizás tú entiendes mejor. Fortaleza, hermano. Muéstrale el camino. Muéstrale a Cristo. Mira lo que hace Jesús. Dice en el versículo 25 otra vez. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creo. A menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. La puerta estaba bien cerrada, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Pero lo que sigue en el versículo 27 tiene que llamarte tu atención. ¿Qué es lo primero que hace Jesús después de saludarlos? Va a responder las inquietudes de Tomás. ¿Por qué? Porque le ama. Y no quiere que esté en la duda, no quiere que esté batallando en la duda. Él quiere que sea afirmado en la fe, que sus convicciones crezcan. Él le dice, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. Mira mis manos, mete tu mano en la herida en mi costado. Ya no seas incrédulo y cree. Esto no es solamente el conocimiento, esto no es solamente los datos, pero esta es la confianza en el Señor. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Tomás. Confía. ¿Cómo responde Tomás? Pienso que Tomás ni siquiera metió sus dedos. Fue suficiente ver a Cristo ahí, postrarse sobre sus rodillas y dar esta exclamación de admiración a su Señor. Mi Señor y mi Dios, que significan tú eres Dios. Y Jesús no corrige a Tomás. Acepta esta declaración de deidad. Impresionante que María Magdalena estaba atacada en llanto, pero después estaba con gozo. Impresionante que los discípulos tenían miedo, pero después tenían alegría.
Impresionante que Tomás tenía dudas, pero ahora tiene una declaración de exaltación de quién es Dios. Eso, hermanos, hace la resurrección en la vida de aquellos que han creído. Una transformación. ¿Sabes? La Biblia es supracultural y supraemocional. ¿Qué significa esto? Está encima de eso. Está encima de la cultura. No significa que está aislada de la cultura, sino que afecta a la cultura. Afecta a las emociones. Así que no permita que tus emociones afecten la escritura. No permitas que las circunstancias afecten la escritura. En lugar de eso, permite que el poder de Dios en su palabra, sola escritura, afecte tu vida, tus emociones, tus decisiones, tus percepciones, tus convicciones, tus anhelos, deseos y tus sueños más profundos. Permite que la palabra de Dios afecte todo lo que eres y todo lo que haces. Ese es el efecto de la resurrección. Una iglesia que no está angustiada, sino animada en la esperanza que tiene en Cristo. Una iglesia que no tiene temor, sino coraje para predicar el Evangelio. Una iglesia que obedece su llamado a predicar el Evangelio. Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que descansa en la autoridad de la Escritura. La resurrección es consuelo para el que vive. ¿Tú estás dudando hoy del carácter de Dios? Recibe consuelo en su palabra. No sigas dudando del carácter, no sigas dudando de quién es Él. La resurrección nos da convicción de llamar a Cristo Dios mío y Señor mío. No sé, una vez más, la circunstancia por la que estás pasando hoy, pero déjame decirte que espero y anhelo en mi corazón de que tú puedas llamarle a Él Dios mío y Señor mío. ¿A dónde irás? ¿En qué te aferrarás o a qué te aferrarás? ¿Cuál es el plan B que estás esperando? Simplemente descansa en la obra de Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, y llámale a Él Dios mío y Señor mío. Eso es una confesión, no solo de exaltación, pero de humillación. Imagínate la vergüenza de Tomás, pero imagínate la humildad de él, de reconocerlo. Tirarse sobre sus rodillas y decir, Dios mío y Señor mío. ¿A dónde irás? ¿A qué te aferrarás? La resurrección nos da la convicción de llamarle a Él Dios mío y Señor mío. Jesús en el verso 29 le dice a Tomás, ¿tú crees porque me has visto? No está menospreciando la fe de Tomás, ¿ok? Pero está anunciando algo que es un beneficio para ti y para mí. Él dice, bienaventurados son los que creen sin ver. Esta palabra tan pequeña, tan simple, tan sencilla, debe que hacer una explosión en tu corazón. Porque dice, bienaventurados son los que creen. Te está diciendo a ti, hermanos, ¿por qué estás buscando más? ¿Por qué quieres llenar esos vacíos con algo más que no es Cristo? Porque Jesús dice, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, dice, eres bienaventurado. Es una verdad posicional. El cristiano es bienaventurado, es bendito, es próspero. Eso es lo que significa bienaventurado. Tiene gozo, está completo, satisfecho en Cristo. Bienaventurados los que creen en el Cristo resucitado. Hermano, una vez más, no sé en detalle lo que estás pasando, pero quiero decirte algo, ahí donde estás, en la circunstancia en la que estás, tú eres bienaventurado. No por la circunstancia, sino por lo que Cristo es. Sino por lo que Cristo es. Y por el lugar donde Cristo te ha puesto. Como un hijo de Dios. Solamente lee Efesios capítulo 1. Estamos sentados a la mesa con nuestro Señor. Bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Bienaventurados los que creen sin ver. ¿Cómo nos vino esa bendición? Romanos 17. Así que la fe es por el oír que la palabra de Dios. ¿Tú quieres bendecir Nicaragua? Predica a Cristo.
Predica Cristo. ¿Quieres la prosperidad quizás del sueño americano? Estados Unidos fue fundado por conceptos y principios cristianos. No estoy diciendo que están bien ahorita, ¿ok? Pero necesitamos regresar a la predicación del Evangelio. Si quieres ver esta nación bendecida, no sé cuáles fueron tus respuestas cuando te pregunté qué cambiarías. Y yo empezaría cambiándome a mí. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy predicando lo que tengo que predicar. No estoy saliendo y predicando como debería hacer. Empieza contigo, en tu casa, con tus hijos y tu familia. ¿Ok? Solteros no significa que porque no tienes esposa, no tienes hijos, no lo tienes que hacer. Empieza donde estás. Bienaventurados son los que creen en Cristo resucitado. El propósito de Juan no es que tengas información de Jesús, no es que tengas tu mente llena de datos. Juan quiere que creas y seas transformado por esa verdad. Que Cristo es el Dios, que Cristo es el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tenga vida por el poder de su nombre. La resurrección de Cristo debe darte esperanza. Que la cosa a la que más le tememos quizás en este mundo, en general, aparte del fracaso, es morir. Cristo venció la muerte. Quizás nos desalienta saber que familiares cercanos han muerto, pero si han muerto en Cristo hay esperanza. Eso es lo que dice la primera carta a la iglesia en Tesalónica. Déjame leerte estos textos. Que tu corazón sea animado por la palabra de Dios. Dice, ahora hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Viste el cementerio esta semana? ¿Cuánta gente sin esperanza pudiste observar? Con tristeza en su corazón por la pérdida de un familiar, pero sin esperanza. Quizás con motivos, quizás con deseos, quizás con anhelos y sueños, pero sin esperanza. Quizás con la culpabilidad de no haber podido hablar con la persona que le está llevando flores en el cementerio. Gente sin esperanza. Y la Escritura dice, no seas así como gente sin esperanza, creyente. Pero eso es algo tan antagónico o contrario al cristianismo, es la gente que vive sin esperanza. Si tú has nacido de nuevo, tienes esperanza, hermano. Lo tienes todo, dice Pedro. Todo para vivir una vida de piedad, una vida piadosa. Déjame leerte este texto que se encuentra en Filipenses. Espero que su palabra fulmine tu corazón, cambie tus afectos, cambie tus deseos, tus anhelos, y puedas decir lo que este hombre, escribiendo a la iglesia en Filipos, dijo, el apóstol Pablo. Tengo la plena seguridad y la esperanza, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Eso produce la resurrección de Cristo. Jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor, coraje por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Versículo 21, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor, es ganancia. ¿Por qué la muerte va a ser ganancia? Porque bienaventurados son los que creen sin haber visto. Versículo 25, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Que tú puedas hablar así, orar así, actuar así. Versículo 27, sobre todo, hermanos,
deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno ¿de qué? De la buena noticia acerca de Cristo. Vive así, hermano. ¿Qué está provocando ansiedad en tu corazón? ¿Qué está provocando temor, miedo, angustia y duda? ¿Qué te está impidiendo experimentar la bendición de la resurrección de Cristo? ¿Cómo la resurrección de Cristo debe cambiar completamente la forma en cómo vives? Oremos, hermano. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, confiar cada día más, Señor. Hemos visto, hemos observado, queremos creer más, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra angustia, dolor, nuestro llanto, quizás en las noches cuando nadie nos ve, estamos llorando por temor, angustia y preocupación. Pero tú estás ahí. Nos dices con amor tierno de un padre, no llores más. Y verte, Señor, ahí sentado en tu trono, teniendo el control sobre todo, Señor, debe cambiar nuestra actitud y nuestros deseos y adorarte y exaltarte por lo que has hecho. Quizás estamos luchando con miedo y temor de proclamar tu nombre, pero tú nos has dado paz, Señor. Paz con Dios y paz con los demás. Que podamos ser fieles en proclamar tu palabra, que podamos ser fieles en proclamar tus escrituras, con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Y si hay dudas en nuestros corazones, Señor, ver, Señor, a Cristo crucificado y resucitado en las escrituras, quitará cualquier duda, cualquier temor y angustia, y podremos decir con convicción, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados al creer en ti sin haberte visto. Pero hemos mirado, Señor, y observado espiritualmente tu verdad, y esa verdad impacta profundamente nuestros corazones y convicciones para la gloria de tu nombre. Y en tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.